Vamos a hablar con el tema Necesitamos pastor. La Biblia le llama mundo. En la Biblia se menciona la palabra mundo y muchas veces esa palabra mundo como que no logramos entenderla y cómo se aplica ya en la vida de los seres humanos, ya en la comunión, en la comunidad en donde nosotros vivimos. El mundo es, ya que, para que lo podamos entender así, ya que Satanás, el diablo, no está en el infierno, sino que está suelto. Satanás tampoco está en una cárcel, sino que está suelto y está vivo. Satanás tampoco, como le repito, está en el infierno, sino que está suelto. Y en la Biblia encontramos algunos versículos en donde establece que incluso en el caso de Job va al cielo y pide permiso sobre algunos justos sobre la tierra. O sea que Satanás está libre. No es como muchas veces nosotros pensamos que Satanás está en una cárcel de máxima seguridad, que está en el lago de fuego, que está en el infierno, sino que Satanás está libre. Partiendo de esa idea, entonces a Satanás se le dio el dominio de esta tierra. ¿Quién tenía el dominio de esta tierra antes? Lo tenía Adán, el ser humano. Pero a partir del capítulo número 3, el ser humano pierde el dominio de la tierra. Cuando pierde el dominio de la tierra, entonces este dominio es trasladado a Satanás. Ahora él es el que controla la tierra. Como ahora él es el que controla la tierra, yo lo he ejemplificado en muchas ocasiones para que lo podamos seguir entendiendo. Eso es como cuando usted compra un inmueble. Un inmueble tiene 3 derechos: uso, goce y el dominio. Pero muchas veces uno dice: yo compré esta casa, pero no significa que usted está usándola. Cuando usted la alquila, usted alquila el uso y el goce. Entonces se compone de estos 3 elementos. Ahora, uno de estos elementos es el dominio, para que lo entendamos. Y entonces yo le he ejemplificado en muchas ocasiones que hay muchas propiedades en donde muchas personas tienen el dominio de las cosas. Como por ejemplo, ahí usted va bajando el bulevar, hay una comunidad ahí, a esa es una empresa la dueña de esa propiedad, pero no tiene el uso y el goce. Solamente tienen el dominio, punto. Entonces, para que lo entendamos así, entonces el ser humano perdió el dominio de la tierra. Y este dominio le fue trasladado a Satanás. Ya no lo tiene Adán, ya no lo tiene el ser humano. Entonces viene Satanás, como tiene el dominio de esta tierra, entonces lo que hace es organizar a este mundo, lo organiza políticamente, lo organiza económicamente, lo organiza religiosamente. Y todos los componentes que llevan el que se haga una pirámide organizacional, para que lo entendamos así. Cuando usted organiza algo en una casa, usted organiza dónde va el parqueo, dónde va esto. Entonces viene él y como él ya tiene el dominio, empieza a organizar este sistema. Entonces en la Biblia se habla mucho del mundo. Entonces, ¿el mundo qué es? El mundo es ese sistema organizado que Satanás, valga la redundancia, lo ha organizado políticamente, religiosamente, financieramente y todos los componentes que tiene una organización. Ahora, este sistema que la Biblia le llama mundo tiene ideales, tiene filosofías,
tiene caminos, tiene una evangelización continua. Y dentro de estas filosofías, dentro de estos, tiene su doctrina, dentro de todo ese andamiaje de predicación que tiene el mundo, que tiene muchos, vea, muchos. Está el que los seres humanos, eso es lo que predica el mundo, que los seres humanos no tenemos que dejar mandarnos de nadie. Y entonces eso viene, es la evangelización que hace el sistema mundano, que está organizado por Satanás detrás. Y entonces empieza a predicar, empieza a evangelizar al mundo y empieza a transmitir, para que lo entendamos, porque el predicar, el evangelizar es transmitir una noticia, para que lo entendamos. Así como usted ve las noticias en algún periódico, entonces empieza a predicar, empieza a enviar las noticias a través de la radio, a través de la televisión, a través de los panfletos, a través de sus emisarios organizados políticamente, religiosamente, de que nosotros no debemos dejarnos mandar de nadie. Y es en ese contexto que el mundo está tan evangelizado en ese aspecto, que se empieza a dar todos esos fenómenos en donde nadie quiere tener a nadie que le diga nada. ¿Me estoy dando a entender? En ese contexto que el mundo empieza a predicar eso. Y entonces usted ve, el que está en una empresa está en una empresa por necesidad, pero no quiere ceder ante sus jefes. El que está en un país no quiere ceder al país más grande, al país más exitoso. Y se empieza a generar una cadena sin fin. Y es ahí en donde aparecen todos estos nuevos derechos. Es ahí en donde aparecen, yo entiendo que han habido abusos de abusos. Por supuesto que han habido abusos de abusos. El machismo y un montón de cosas ha llevado a abusos de abusos. Pero eso no significa que eso es bíblico. Y entonces empiezan a tener todo este arsenal de noticia hacia los ciudadanos del mundo, de que uno no debe dejarse dominar por nadie, ni debe dejarse guiar por nadie, ni debe o sea, en esa mentalidad. Y entonces muchos empezamos a creer ese tipo de noticias. Los seres humanos empezamos a creer ese tipo de noticias. Empezamos no solamente a creerlas, sino que empezamos a practicarlas también. Y después que empezamos a practicarlas, a creerlas, a practicarlas, empezamos a tener resultados de ese tipo de noticias. Empezamos a tener resultados en nuestra vida negativos de ese tipo de conductas. Y no solamente empezamos a tener resultados negativos de ese tipo de conductas, sino que empezamos a querer echarle la culpa de esos resultados negativos a alguien. Y es ahí en donde la sociedad está tan llena de situaciones en donde todo el mundo anda buscando quién es el culpable. ¿Quién es el culpable de este problema? ¿Quién es el culpable de este otro? Este se lo echa al papá, el hijo se lo echa al papá, la hija se le echa a la mamá, y así, y este país pobre se lo echa al otro. Y de esa forma es una cadena sin fin en donde
en donde no vamos a llegar a ningún lado. Nunca hemos llegado a ningún lado de esa vía, porque estructuralmente el ser humano no está diseñado de esa forma. El ser humano no está diseñado para ser absoluto. O sea, la naturaleza del ser humano no está diseñada para ser solitario, para que lo entendamos así. La naturaleza del ser humano no está diseñada para que yo no reciba órdenes de nadie, ni me deje mandar de nadie, ni que yo tenga el completo dominio sobre mi vida. O sea, la naturaleza del ser humano está organizada por Dios en estructuras de mando, para que lo entendamos así. Entonces, partiendo de esa idea, entonces nosotros empezamos como el mundo, que es Satanás el que lo tiene organizado políticamente, religiosamente, económicamente. Nos dice: mire, usted no se complique, no se deje mandar de nadie. Entonces la hermana escucha ese tipo de predicaciones que el mundo, el sistema las predica, y entonces le hace caso, y dentro de un par de meses tiene un divorcio. Dentro de un par de años tiene una separación. Dentro de un par de tiempo tiene consecuencias negativas en su vida. Porque la naturaleza no está, la naturaleza de Dios, la naturaleza del ser humano no está organizada de esa forma. O sea, el mundo nos predica una cosa, pero lo que está en la palabra de Dios es otra cosa. Por ejemplo, en este versículo, en este capítulo que leíamos, dice que establece una verdad, y la verdad que establece es de que el Señor le hace a la humanidad una propuesta. Y la propuesta que el Señor le hace a la humanidad es que deben de tener pastor, que ese ser humano debe de tener un pastor. Ahí en este capítulo que leíamos no dice, vea, se va más allá, y no podría haber dicho y hacerlo general y decir, los seres humanos deberían de tener un Dios, pero lo hubiera dejado muy amplio, muy abierto. Y entonces el texto lo personaliza para que lo entendamos, y especifica, y no dice deberían de tener un Dios, sino que dice Jehová. Especifica y personaliza específicamente a Jehová, que es el que debe de ser el pastor de ese ser humano. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Ahora, dice acá que Jehová es un pastor. Y entonces, ¿por qué el ser humano necesita un pastor? Diría alguien. Porque la naturaleza del ser humano es torpe. Somos torpes. El ser humano es torpe por naturaleza. ¿Por qué el ser humano es torpe por naturaleza? Para que lo entendamos. ¿Por qué el Señor dice que los seres humanos necesitan un pastor? Porque Él nos diseñó. Y entonces, al diseñarnos, Él se dio cuenta que tenemos un defecto. Dentro del chip que nosotros tenemos, nos hace falta algo. Y ese algo que nos hace falta no está en el interior, sino que está en el exterior. O sea, que en el sentido que dice Él, cuando Él hizo los perritos, les puso un ADN. Cuando Él hizo los gatos, les puso otro ADN. Cuando Él hizo los elefantes, les puso otro ADN. Pero cuando Él hizo el ser humano, entonces la similitud del ser humano dice que es la similitud a una oveja. Y entonces, cuando usted compara una oveja y estudia todo lo que significa ser una oveja, y cuando el Señor viene y agarra a las ovejas y dice que los seres humanos somos como ovejas,
Y si las ovejas son torpes, entonces viene el ser humano y dice, tiene también algunas características similares de la oveja. Y entonces, ¿por qué la oveja es torpe? Porque la oveja no puede definir qué es bueno y qué es malo. La oveja no puede definir qué es comida y qué es veneno. O sea, ¿en qué se traduce nuestra torpeza como seres humanos? Que al ser humano usted le pone comida y no se la come. Pero usted le pone veneno y se lo come. ¿Me estoy dando a entender? Si a usted le ponen un pedazo de pollo asado y le ponen un pedazo de pollo frito, ¿qué se va a comer? ¿Qué nos comemos? El pedazo de pollo frito. El veneno nos comemos. Si usted le ponen agua y le ponen una gaseosa, ¿qué se toma? Se toma la gaseosa. Ahí usted puede ver cómo el ser humano es de torpe en todas sus conductas, en general. Al ser humano le dicen, mire, usted debe de ahorrar. No quiere ahorrar. Lo que quiere es endeudarse, sacar una tarjeta y endeudarse. O sea, el ser humano en la generalidad es torpe. Porque alguien dirá, yo torpe. Si no tuviéramos estas panzas. Sino un montón de cosas que le puedo ejemplificar nuestra torpeza como seres humanos. Si no estuviéramos endeudados. Entonces, por eso es que esa oveja necesita un pastor. ¿Me estoy dando a entender? Necesita un pastor. Y si no tiene un pastor, tiene que buscarlo. ¿Y por qué tiene que buscarlo? Porque la naturaleza del ser humano está diseñada que necesita de un pastor. Y por eso no dice aquí Dios, sino que dice un pastor. Y el pastor que necesita, dice, tiene que ser Jehová. Lo personaliza y dice, el pastor que la oveja necesita es Jehová. ¿Y por qué necesita al pastor Jehová como oveja? Porque el pastor Jehová, o sea, Jehová es un pastor. Y las características del pastor Jehová son de que es amoroso. Aquí vemos todas las características de él. Dice que el ser humano que dice, mire, voluntariamente el ser humano debe de buscar un pastor. Y debe de decir, mire, yo ya me cansé de esto. Ya me cansé de esto. Ya me cansé de tanto fracaso. Ya me cansé de tanto golpe. Ya me cansé que me haya ido tan mal en los 60 años de vida que tengo. Entonces, uno voluntariamente tiene que buscar un pastor. Y entonces, el pastor que uno debe de buscar no dice acá a un ser humano, sino que dice que el pastor que la oveja debe de buscar es al pastor Jehová. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, Jehová como pastor, cuando la persona entiende esto, entonces dice acá, la oveja que voluntariamente se suscribe y le entrega su dominio al pastor Dios, dice, leámoslo conmigo, el capítulo número 23, léalo conmigo que se me acaba el tiempo. Jehová es mi pastor. Dice, ¿qué más dice? Nada me faltará. Entonces el ofrecimiento que hace este pastor es que el que pone su dominio sobre este pastor, entonces dice acá que a esta oveja no le va a hacer falta nada.
No solamente eso, dice que a esta oveja, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces el Señor sabe que la oveja se cansa. Y entonces sabe que vive continuamente cansada, estresada, emocionalmente, físicamente, entonces espiritualmente. Entonces dice, si yo soy tu pastor, entonces te voy a hacer descansar. Uno, no te va a hacer falta nada. Dos, te voy a hacer descansar físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Te voy a hacer descansar si yo soy tu pastor. Dice acá la Biblia, no lo digo yo. Dice, no solamente el versículo 3, confortará mi alma. O sea que hay momentos en la vida en donde la vida no es plana. La vida está llena de montañas. ¿Y cuáles son esas montañas? Cuando uno tiene trabajo, cuando los negocios están yendo bien, cuando las cosas nos están yendo bien, cuando el negocio vendió el doble. Son esos momentos de montaña, de alturas. Pero qué galán que solo la vida quedar ahí, ¿verdad? No, hay momentos plana la vida, momentos de tristezas, momentos de abismos en donde nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin ingresos, nos dejan todos. O sea, entonces dice, en esos momentos en que la oveja se entristezca, en esos momentos en que la oveja no haya que hacer, yo voy a darle aliento. Yo voy a confortar su alma. O sea, yo le voy a dar el ingrediente que necesita esa alma para que se sienta con energía. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Vea todo el ofrecimiento que hace este pastor. Le agrego acá. Hace 3 años, cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, lo más duro del COVID era, si usted se recuerda, que las personas de que les daba COVID y las entubaban, una de las causas por las cuales se morían era porque quedaban solas. Imagínense, ya no lo podía tocar sus hijos. A usted lo entubaban y a usted estaba en el hospital y ni tan siquiera el médico podía llegarlo a tocar, sino que el médico se atrevía, si usted se recuerda, con un gran aparato como que era astronauta y llegaba donde usted a verlo. ¿Se recuerda de eso o ya se le olvidó? Y la gente de lejos veía al médico y nadie lo podía tocar. Y esa soledad y ese rechazo era el que hacía que la gente se muriera. Pero se empezaron a dar cuenta de algo comprobado, de que las personas que estaban ahí en esa entubada les traían a los familiares, y a los familiares se los ponían en una ventana para que los vieran, y cuando el que estaba entubado veía al familiar, milagrosamente se sanaba y se levantaba. No instantáneamente, sino que empezaba a dar un cuadro clínico favorable. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor con la oveja, que Él es pastor de ella. En esos momentos en donde te deja el marido, mire, en esos momentos en donde tienes una infidelidad, esos momentos no te sirve el dinero, en esos momentos no te sirve nada, ni que te llamen. La gente te puede llamar, la gente te puede decir yo estoy con vos, pero es una soledad interna que solo la persona que la ha vivido y ha pasado por ese momento sabe que en esos momentos no hay nada que lo conforte. Pero esas personas en esos momentos, los que no tienen a Dios como pastor, a Jehová como pastor, ¿qué hace la gente? La gente ve la muerte y dice yo me voy a pegar un tiro, dice.
La gente cuando pierde sus propiedades en Japón es una altísima tasa de suicidios. La gente se mata. Ve la muerte, ve el fin del mundo en esos escenarios. Y así es. Se ve la muerte, se ve el caos, se ve que se derrumba. La gente cuando le dicen, mire, aquí yo recuerdo en un laboratorio, yo estaba en un laboratorio y en ese laboratorio recuerdo que llegó un muchacho en una bicicleta y entonces salió del laboratorio y se me quedó viendo algo preocupado y me dice, mire, necesito que me haga un favor, me dijo. Ajá, sí, con gusto, le digo. Si puedo, pues, le digo, sí puedo, ¿verdad? Si está dentro de mis posibilidades, se lo puedo hacer, si no, no. Ajá, mire, aquí está este sobre, me dijo. Aquí está este sobre, me dijo. Necesito que me... ¿Y cuál es el favor? Ábralo, me dijo. Y me dice, ¿qué dice? Me acabo de venir a hacer el examen de SIDA. Dígame, ¿qué dice? Y entonces se lo abro y se lo leo. Dice que no tiene nada. Ah. Es terrible. Una noticia que te digan, mira, te vamos a enterrar dentro de un mes. Anda a buscar la caja. Anda a morirte. O sea, en esos momentos, el dinero, en esos momentos no hay nada que pueda reconfortar tu alma. Nada, terrenalmente hablando. Ni que andes en un buen carro, ni que la casa tenga los mejores accesorios. Nada. En esos momentos, solo el amor de Dios te puede decir, no te preocupes. Ahorita te han detectado diabetes. Te van a decir que te han detectado insuficiencia renal. No te preocupes. Vos estás en mis manos. Yo te voy a sanar. Y si no te sano, porque no es mi voluntad, yo te voy a dar esperanza, te voy a dar las fuerzas para que duermas como una hija o como un hijo de Dios. Eso no tiene valor. Eso no lo podemos cuantificar con dinero, hermanos. Y esos son los ofrecimientos que hace el pastor Jehová a los seres humanos. Entonces, aquí usted va viendo cada una de los beneficios de estar bajo este pastor. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo se siente la persona cuando tiene un buen abogado? ¿Cómo se siente la persona cuando tiene un buen abogado? Se siente que puede pelear. Yo me recuerdo de un empresario en una pelea, hablando él, le decía a otro empresario, millonario con millonario, a ver si nos echamos los abogados, le dijo. Yo tengo los míos y vos los tuyos, le dijo. Va, pues, le dijo el otro, echémonos, le dijo. Vámonos a esta guerra unos 4 años y nos reventamos un par de millones en ellos, le dijo. O sea, la gente se siente fuerte, se siente poderosa, se siente que le va a ganar al otro. Y eso terrenalmente hablando. Pero la gente queda traicionada, queda engañada. Porque el único que ganó fue el abogado. Y después le dicen, mire, a usted lo vamos a condenar a 30 años. Queda decepcionada y engañada. Y perdió todo. Pero acá dice que cuando Jehová es nuestro pastor, dice acá, lo leemos, dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, cuando uno sabe que el Señor está ahí cerca, que no es un abogado terrenal, que no es alguien
falible, que no es alguien con un poder limitado. Entonces esa oveja se siente fuerte, se siente poderosa, porque no está aliada con un ser terrenal, sino que está en alianza con un ser espiritual que no ha perdido ninguna batalla. Entonces eso le da ánimos, le da fuerzas en ese momento del cáncer, en ese momento del SIDA, en ese momento del desempleo, en ese momento en que te deja el novio, en ese momento en que te deja el esposo, en ese momento que te deja la esposa, en ese momento que humanamente no hay una salida. Esa oveja encuentra la salida. ¿No alaban al Señor ustedes por eso, hermanos? O sea, esa es una alegría rotunda cuando uno se da cuenta de esta verdad. Ahora, en esto hay una tremenda contradicción, hermanos, porque aquí hay una promesa, hay un ofrecimiento de parte de Dios, y está bien claro y está bien punteado. ¿Qué significa eso? Que aquí no nos podemos dar atol con el dedo. Aquí está bien punteado los beneficios de ser pastoreado por Jehová. Entonces el problema y la contradicción está de que cuando nosotros analizamos nuestras vidas, nos hace falta todo esto que le estoy diciendo acá. Esa es la gran contradicción. Se lo voy a volver a repetir. Aquí está bien punteado los ofrecimientos que Dios hace. Cada uno de ellos en todos sus ámbitos. Está bien punteado. No nos va a hacer falta esto, y ahí usted lo lee en su casa. Pero la gran contradicción es de que cuando yo reviso mi vida, no se cumple esto. Ahí está la contradicción. Hoy vamos al inicio. ¿Se recuerdan al principio que les dije? El mundo predica un lineamiento, una filosofía, y la filosofía del mundo es: no le hagas caso, saltate las autoridades, esto, lo otro, aquí, allá y acá. Entonces uno lo que tiene que hacer es revisar si realmente Dios, Jehová, es nuestro pastor, o hemos hecho un híbrido. Porque uno es experto en hacer híbridos. ¿En qué sentido? En el sentido que en esto voy a obedecer porque me conviene, y en esto no voy a obedecer porque no me conviene. Y entonces por eso es que habitualmente esto no se cumple en muchas de nuestras vidas. Y entonces empezamos a decir: ¿qué pasa? Señor, ayúdame en esto, y esto otro, y aquí y allá, y esto acá, pero esto no se cumple en mi vida, dice alguien. Pero no se cumple en nuestra vida porque nosotros tenemos nuestro pastor. Y nuestro pastor no es Dios ni Jehová. Cada uno adoptamos nuestro pastor. Y entonces, a medida que usted no entienda esta verdad, a medida que usted no la entienda, entonces no va a poder tener los beneficios. No solamente no va a poder tener los beneficios, sino que no le va a encontrar sentido a la vida. Por eso es que yo siempre lo he ejemplificado así. Dentro de la iglesia no se puede tener a las personas: mire, porque le vamos a dar una lámina, venga. Mire, le vamos a dar un desayuno, venga. Ahí uno mismo se está equivocando, se está autoengañando. Mire esto, lo otro. O sea, el evangelio es voluntario. ¿Qué significa eso? Yo mismo me doy cuenta de mis resultados negativos, de mis fracasos. Y entonces, como me doy cuenta de mis resultados
y mis fracasos, entonces yo mismo vengo y voy y digo, ya me cansé que me pastoree el mundo. Ya me cansé de que el trabajo sea mi Dios. Ya me cansé de que la gente de dinero sea mi Dios sobre la tierra. Ya me cansé de esto. Yo voy a pedirle a Dios que Él sea mi pastor. Y eso es una gran palabra. El que el Señor sea nuestro pastor, porque cuando venimos nosotros y le decimos que el Señor sea nuestro pastor, ese es otro rollo. Ese es otro rollo. ¿Por qué? Porque ya en ese momento, entonces usted viene y entonces le entrega su voluntad al Señor. Y entonces el Señor le dice, mira, te vas a poner este uniforme. ¿Qué uniforme más feo? Es rosado, blanco. Y a mí 40 años nadie me ha dicho que cómo me voy a vestir. Y ahora ¿quién me va a decir? Ay, hombre. Y ahí empieza uno a dejar su yo, su ego. Yo le decía a un hermano hace algunos días, yo me recuerdo hace algún tiempo el pastor de repente le da ciertas misiones a algunos de los que estamos acá. Y entonces una misión que hace algunos años, como unos 8 años, me dijo, mira, necesito que atendas la iglesia de Guatemala. Ajá, está bien. Vaya, pero necesito que vayas. Y entonces tocaba ir con el hermano Santo, me recuerdo, íbamos con el grupo en algunas ocasiones. Nos íbamos a las 3 de la mañana en un carro que nos iba calentando, en un microbús. Solo le voy a dar como un ejemplo para que usted entienda. Primero había que echarle $80 de gasolina de diésel al microbús, ida y regreso. ¿De dónde? De mi bolsa. Después había que darle de comer a todos lo que vendábamos. ¿De dónde? Y después tenés que venirte porque a las 2 tenés que estar aquí en tu culto. 2 de la tarde acá. Qué galán, qué galán que una vez. Fueron años así. ¿Qué le quiero decir con eso? Dejarse pastorear, ese es otro rollo, man. Ese es otro rollo. Y nada que usted va a andar molesto, gastado. Contento, porque esa es parte del pastoreo, que usted está dejándose pastorear por el Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y a usted lo mandan a hacer la reunión ahí atrás de su casa y no quiere ir. Y dice que Jehová es su pastor. No se dé atol con el dedo, mano. No se autoengañe, pues. Por eso le estoy diciendo esto. O sea, no se autoengañe. ¿Por qué? Porque eso no es dejarse pastorear por Dios. Eso no es dejarse pastorear por Dios. O sea, el dejarse, cuando el Señor dice, si vos te dejás pastorear por mí, vas a tener esto y esto. Hay que dejar tu yo. En algunas ocasiones yo les he ejemplificado. Nosotros teníamos una empresa con 40 años en el mercado en todo Centroamérica. Desde el 70, para que usted tenga una idea. En todo Centroamérica, exitosísima. Y que el pastor tuviera que dejar eso, para mí era una blasfemia. Si tenemos, o sea, éramos la Coca-Cola en Centroamérica.
el producto que nosotros hacíamos. De contado anticipado nos lo pagaban. Día y noche, las 24 horas produciendo. Las 24 horas, no 12, las 24 horas. Todos entró. Dejar tu yo para venir a hacer esto, ese es otro rollo, mano. Ese es otro rollo, dejarse pastorear por Dios. Ahora, yo le estoy poniendo algunos ejemplos. Ahora, póngaselos ustedes, los ejemplos suyos. Entonces, con esto no le estoy señalando, sino que con esto lo que le estoy diciendo es lo que significa ser pastoreado por Dios. Pero el ser pastoreado por Dios, lo que significa es de que si nosotros somos pastoreados por Dios, esta palabra de aquí se va a cumplir al pie de la letra, su punto y su coma, cuando uno es dejado pastoreado por Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Le voy a poner otro ejemplo que significa dejarse pastorear. Le voy a poner otro ejemplo. Uno de los grandes problemas por lo que los seres humanos, los millones de seres humanos, hemos tenido grandes problemas con el sobrepeso, como yo los tengo, ha sido de que nuestro pastor es nuestra comida. Y entonces yo por años intenté bajaba 20 y la volvía a subir y subía 40 y de esa forma. Entonces el pastor Adonías, pues él vivía en Europa y se dio cuenta que me estaba muriendo, literalmente. Pastillas para la presión, esto, aquí, acá, y todo lo que usted quiera. Prediabetes y aquí el otro. Y entonces me dijo, mira, me dijo, antes que te muras, me dijo, vamos a hacer algo, me dijo. Voy a dejar aquí lo que yo estoy haciendo, me dijo, y me voy a ir a vivir a El Salvador con vos, me dijo, para ayudarte, me dijo. Sí, le dije yo, está bien, le dije. Tenía como 5 años de no verlo, 4 años. Está bien. Pero una condición te voy a pedir, me dijo. Y te voy a ir a ayudar con tu problema. Pero yo no me voy, me dijo, si vos no me das el pastoreo de tu vida. ¿Cómo así? Le dije yo. Que en lo que yo te voy a decir, no quiero que me estés opinando. No quiero que me opines, no quiero esto, no quiero esto otro, acá. Simplemente lo único que necesito es que seas obediente al pie de la letra. Porque si vos no sos obediente, yo me regreso, me dijo. Me traicionaste, me dijo, y me regreso. Entonces vos me decís si me voy o me quedo. Y así pasé meses y meses. Y ya después me dice, aquí estoy, me dijo. Vamos a iniciar el proceso. Lo que vas a hacer es, te vas a tomar este gran poco, eran 25 vasos de agua diarios. 1, 2, 3, y me los ponía en la refri, todos los 25 ahí, pum. Vaya, empieza el día a las 6 de la mañana, van las 12, no te has tomado los vasos de agua.
Son las 6 de la tarde. ¿Qué pasa? Hoy te lo vas a empinar todo, mano. Hicimos un trato. No quiero, es que mucha agua. Te dije, te lo dije allá te lo dije, que no quiero que opines. Ahora te vas a tomar esto. No, es que esto muy. Te dije que te calles. ¿Me estoy dando a entender? La oveja es torpe por naturaleza. Y había momentos en que nos enfrentamos y nos decían, bueno, entonces me voy. Es que nosotros no nos estamos dejando pastorear por Dios. Usted tiene una visión de evangelio. Pero cuando usted se deja pastorear por Dios, usted va a tener los resultados que Dios establece aquí en la Biblia, aquí los establece. Si yo me dejé pastorear por mi hermano y en 4 meses bajamos 150 libras, un récord Guinness en 4 meses. Ahora, ¿qué no va a hacer Dios cuando usted se deja pastorear? Eso no es viable que usted llegue a los 60 años alquilando. No es viable que usted esté en esa pobreza. No es viable que usted esté enfermo. No es viable. Hay algo que no se ha cumplido al pie de la letra. Hemos adoptado un evangelio personal. Pero si usted adopta el evangelio de Dios, el que la Biblia establece, y uno se deja pastorear por Dios, Él dice acá, nada me faltará. Nada, nada es nada. En los momentos en donde estés solo, en los momentos que la vida te traicione, los amigos, la humanidad, vas a tener los resultados porque yo voy a ser tu pastor, dice Dios. Y entonces cuando hay algo en nuestra vida que no estamos teniendo los resultados, hay algo que estamos haciendo mal. Si en 4 meses yo tuve ese resultado y nosotros tenemos 20 años de evangelio, tenemos 30 años de evangelio, hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que usted está haciendo mal. Y eso no se lo puedo decir yo, tiene que preguntárselo usted. Mire qué resultados más positivos. 4 años de no tomar pastilla para la presión, 4 años de no tomar pastilla de nada, ninguna, gastaba más de $80 mensual. Cuando usted se deja pastorear, va a tener los resultados. El problema es que nosotros tenemos un evangelio que lo hemos hecho a nuestra medida. Pero aquí está, dice el Señor, si nosotros nos dejamos pastorear por Él, nada nos va a hacer falta. Nada, nada, nada. El que se ha dejado pastorear por Dios entiende esta verdad. Hay cosas que usted ni ora. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay cosas que usted ni ora y Dios se las cumple. Y usted dice, usted solo tenía el deseo. Tenía el deseo de esto y Dios se lo cumple. Tenía el deseo de casarse y de repente le apareció alguien y le habla y le dice, mire esto y otro, sin andarse bajando la falda o subiéndosela. ¿Cómo es la cosa? Qué raro que me escribieron, qué raro que vamos a ir a tomar un café, qué raro. Porque usted se está dejando pastorear por Dios. Y cuando uno se deja pastorear por Dios, cada una de las cosas Dios las va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Al pie de la letra. Y con esto termino. Yo recuerdo y siempre admiré al hermano Plinio. Porque el hermano Plinio, pastor Plinio, él tuvo, creo que en una reunión con el pastor se levantó y se molestó por algo, algo normal pues, no fue algo.
pero él se sintió mal. Y entonces él era diabético y resulta que le iban a cortar unos dedos de su pie. Y en algunas otras ocasiones lo he contado. Y entonces el médico le dijo, mire, mañana se lo vamos a cortar. Y entonces vino él y le dijo, vaya, está bien, mañana vengo a tal hora. Pero entonces Dios le iluminó, aquí vengo a que ore por mí. No, hermano, aquí vengo a pedirle perdón, porque si en alguna ocasión yo le ofendí, esto, el otro, o actué mal, perdóneme. Entonces ahí se abrazaron y esto y lo otro. Resulta que llega a donde lo iban a operar y resulta que el hermano ya tenía el hueso. No le quitaron. El hermano murió completito. No murió en esa ocasión, murió, eso fue hace 10 años. Murió completito, todos sus miembros, no le quitaron ningún miembro. Vea lo que significa dejarse pastorear por Dios. Esas raíces de amargura que usted anda con su jefe, con su marido, no. Si o sea, uno aquí no puede personalizar nada. No puede personalizar nada. Esas raíces de amargura son las que nos tienen en ese fracaso, en esos golpes de la vida. Dice acá, si uno se deja pastorear, mire, es otro rollo. Nada nos va a hacer falta. Vamos a sentir que Dios está ahí cerquita de nosotros y eso nos va a dar aliento. Nos va a ir bien. Vamos a ir avanzando. Pero así como me dijo el pastor Adonías, hay cosas en donde uno no tiene que opinar. Hay cosas en donde uno simplemente tiene que obedecer. Y se lo pongo con algunos ejemplos muy prácticos nuestros para que podamos entenderlo. Si usted se deja pastorear y cambia el chip que el mundo nos predica, mire, yo no me dejo mandar de nada, no, es que no ese es el punto. Si el otro abusa, ese es problema del otro. Si el marido abusa, ese es problema del marido. Si el hijo abusa, ese es problema del hijo. Cada quien tenemos que entender esta realidad. Usted tiene que entenderla. El ser humano, por naturaleza, necesitamos un pastor. Con esto termino. Hay mucha gente que quieren ser empresarios y que quieren poner sus negocios. Y lo hacen de una forma errónea. Y la forma errónea que lo hacen, ¿saben qué es? Ven que el otro tiene una pupusería y entonces le ponen una pupusería a la par. Eso es envidia. Si usted quiere poner un negocio, le voy a dar una clave. Es sencilla. Vaya a esos, ¿cómo le dicen? A esas cosas de multiniveles y todo eso. De Avon y todo eso, todos esos volados que andan. Inscríbase. Es gratis. Y ahí le van a poner metas. Ahí le van a poner metas y le van a decir, mire, usted tiene que vender tanto a la semana, tanto aquí. Si usted las cumple dentro de unos 3, 4 años, todas las metas, usted es gallo, mano. Usted es gallo. Usted tiene madera fuerte para el empresariado. Va a tener mucho éxito. Pero ¿qué se necesita? Todos los sábados ahí le van a estar dando charlas, le van a estar motivando y le van a estar y aquí y allá y de gratis, de choto. Pero ¿cómo hace la gente? ¿Cómo quiere poner el negocio de la gente? Agarra el local y aquí estoy, véanme. Y nunca has cumplido metas de nada, man. Nunca has abierto una reunión y querés iglesia. O sea, ponete a pensar la torpeza de la gente.
O sea, y pastoreo te quieren. ¿Te quiere poner una iglesia? Abra 200 reuniones y se va a ver si es gallo. Esa es la medida. Pero para eso, ¿qué se necesita? Dejarse pastorear, dejarse instruir, dejarse guiar. Porque ya cuando usted tiene el negocio y ya está solito ahí en el negocio, usted mismo se tiene que automotivar. Usted mismo tiene que pagar cursos para automotivar. Están malas las ventas, 5 pesos vendí hoy. Mejor voy a cerrar. ¿Por qué? Allá era de choto y ahora aquí hay que ir a un seminario a pagar para motivarse porque se vendió 3 pesos en el día. Hay que dejarse pastorear en todo, en todo. Entonces viene el empleado y dice, este viejo que montón de pisto tiene, yo le voy a hacer la competencia. Cabal, a perder vas y no solo vas a perder todo tu patrimonio. Como he visto mucha gente perderlo por este tipo de errores tan básicos. Si eso es bonito que a uno le estén motivando cada semana. La vez pasada yo me recuerdo, hace un par de años fui a uno. No, hombre, le traen unos grandes comentaristas y lo motivan a uno. Y usted sale con esos, ¿cómo le dicen? Con aquellos talcos. Y usted pone los talcos y le dice, mire, este talco le va a curar hasta todos los hongos y esto y lo otro y acá y acá. Eso no sale. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Yo me recuerdo de alguien que me dice, mira, tomate esto y vas a ver que hasta el hambre se te va a quitar. Y yo le compré y me tomaba ese volado y no se me quitaba el hambre. ¿Me estoy dando a entender? O sea que eso es falso, eso es falso. O sea, eso es una gran farsa, un gran engaño de Satanás. Completo. ¿Me estoy dando a entender? O sea, uno siempre necesita de la guía, del jefe que le esté diciendo, mire, voy bien, voy bien. Y si no voy bien, dígame. Ese es ser pastoreado. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces terminamos esta mañana, ahí le doy todos los ámbitos que implica el pastoreo. No solamente espiritualmente, sino que en las finanzas, en las empresas, en todo, en donde uno trabaja, necesita uno que alguien esté guiándolo siempre. No aspire a ese momento en donde nadie me va a decir nada. Eso es un error. Siempre es importante que alguien lo guíe a uno. Amén. Oramos al Señor. Póngase en pie ahí donde está. Vamos a finalizar.